une vision libre de la diversité. Hola, muy buenos días. Buenos días aquí desde la Universidad Libre de Bruselas, Radio Campus, que nos invitó para poder entrevistarte a Juan Carlos Gutiérrez Contreras, fundador y director de IDEAS, Asociación de Litigio Estratégico Mexicana. Juan Carlos, acabas de regresar de Ginebra, estás ahí de visita en Bruselas, estamos honrados de tenerte acá para que pudieras como contarnos un poco lo que es IDEA, lo que hace IDEA, cuál es este papel ahora en bueno, la actualidad mexicana de hoy. Bueno, pues gracias por la invitación a Radio de Bruselas. IDEAS es una organización de derechos humanos que se encarga de acompañar casos, víctimas de violaciones a sus derechos humanos, como por ejemplo acompañamos a las madres de los desaparecidos que están buscando a sus hijas e hijos, o denunciamos la situación de violencia contra la mujer en lo que se llama el feminicidio, que es la violencia extrema contra la mujer. También acompañamos casos de víctimas de tortura en el sistema judicial mexicano y acompañamos a las comunidades en sus reivindicaciones para una mejor realización de los derechos humanos en México. IDEAS tiene 5 años y litigamos ante las Naciones Unidas. Yo soy abogado y fundé IDEAS, y también es importante mencionar que Frida, la organización que nos está también auspiciando, fue clave en el proceso inicial de preparar todo el desarrollo de la idea de IDEAS como organización de litigio y fortalecer el trabajo de los abogados y abogadas que hoy tenemos 5 años y hemos logrado una importante presencia en Naciones Unidas. Hemos ganado recientemente varios casos sobre desaparición de personas y estamos preparando otras comunicaciones sobre violencia contra la mujer. Entonces, gracias por la invitación, y si es posible hablar un poco de la situación de derechos humanos en México, podría conversar al respecto. Porque ahora nos están, o como estamos en una radio de una universidad, nos pueden como escuchar estudiantes, profesores, abogados incluso. Entonces sí, por favor, hable de esta situación, de la situación muy caliente ahora, de hecho, de derechos humanos en México. Va. Muy bien, en México hoy hay un cambio de gobierno, hay una transición, hay un nuevo gobierno. Hace un año está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto algunas acciones positivas, hay un mayor acercamiento con las familias, con las víctimas. Desde el discurso se han venido planteando acciones positivas. Sin embargo, la impunidad continúa, y ese es el tema central que nosotros como abogados hemos denunciado. Hay una impunidad absoluta, las desapariciones se siguen dando, y también es importante mencionar que los militares, los policías, quienes cometen las desapariciones, no han sido investigados y no han sido juzgados. Y eso es un tema clave, estructural, de la impunidad que existe en el país. No hemos podido avanzar en ese sentido. Y también la violencia en todas sus formas continúa. Continúa la violencia contra las mujeres, los feminicidios, la violencia doméstica, la violencia de género, en una cultura machista que tenemos en México, y es una cultura que es muy difícil transformar. Y el gobierno no puede hacerlo todo en una transformación cultural que se requiere en el país. Entonces ustedes se focalizan mucho hacia el tema de los feminicidios. Feminicidios, desapariciones de mujeres, y también la tortura en el sistema judicial. Y es importante mencionar que las investigaciones en México de personas acusadas de cualquier tipo de delitos son realmente terribles, en tanto la tortura es lo que prevalece. Las autoridades policiales no investigan, sino que se basan en la tortura. Pero también hay una situación dramática de la presencia de la delincuencia organizada en México. Y eso es importante decirlo. La delincuencia organizada, los carteles de la droga, el narcotráfico han permeado todas las estructuras de poder, del poder judicial, de la investigación, y hay una colusión y corrupción brutal en torno a la vinculación entre las fuerzas de la delincuencia organizada y las autoridades del Estado. O sea, no sabemos bien quién es quién, ¿no? No, sí sabemos, en muchos casos sabemos que es la policía, que es una policía que no trabaja para la ciudadanía, sino que trabaja para la delincuencia organizada. Y eso se sabe, lo conocemos, y todo el mundo sabe que actúan de esa manera. Okay. Y entonces ustedes haciendo, o sea, defienden a casos y hacen litigio estratégico, significa que buscan como casos judiciales, o sea, que van a defender y que puede servir a hacer evolucionar el derecho.
a transformar el derecho, a tener un impacto con la jurisprudencia, exactamente, con el impacto nacional de los casos ante la Suprema Corte de Justicia, y es una lógica de entender el derecho de una manera diferente para que a partir de un caso podamos atender muchos otros casos, por ejemplo, reformando con un caso una ley, generando mayor posibilidad de que los jueces tengan algún precedente positivo que beneficie a muchas otras personas. Ese es el litigio estratégico y usamos las Naciones Unidas. Por eso yo estoy aquí en Bruselas, acabo de regresar de Ginebra, donde estuvimos en la evaluación de México ante el Comité de Derechos Humanos, que es un órgano de Naciones Unidas, y allí le pedimos al comité que se pronunciara sobre algunos pasos que el gobierno tiene que dar para mejorar la situación en México. Perfecto. Y entonces, ¿la reunión en Ginebra solo era sobre México o también se trataba de América Latina, de otros países de América Latina? Fue solo sobre México, sin embargo, sí es importante que hablemos un poco de lo que está pasando en América Latina. Hoy estamos viendo la situación en Chile, hay más de 10 muertos, estudiantes, algunos de ellos gente joven. Es un tema muy importante, y es que Chile es una democracia joven que tuvo una dictadura, con una dictadura que duró muchos años, una dictadura brutal que desapareció muchas personas, las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, y esa dictadura se superó y creíamos que había una democracia en Chile. Y lo terrible es ver que 30 años después, cuando la gente sale a protestar exigiendo condiciones sociales, mejores condiciones de vida, por una política económica que no permite que la gente tenga acceso a la salud, a la educación, lo primero que encuentra el gobierno democrático es sacar el ejército a la calle. Entonces es preocupante porque en América Latina siempre tenemos la tendencia de la militarización. La policía es la que resuelve los problemas, la policía y el ejército resuelven los conflictos, y todo el esfuerzo que hemos realizado en la democracia en América Latina no está sirviendo de mucho, porque también podemos ver lo que acaba de pasar en Ecuador. Afortunadamente, y eso es muy positivo, las comunidades indígenas logran hacerse escuchar. Las comunidades indígenas ponen los muertos, las comunidades indígenas son reprimidas, pero logran, en un ejercicio popular, social importante, hacerse escuchar, y lograron echar atrás las políticas del gobierno de Ecuador, que, entre otras cosas, vale la pena mencionarlas, son políticas del Fondo Monetario Internacional. Son políticas de neoliberalización, son políticas de privatización de la salud, la educación, las escuelas, y estamos en una situación muy complicada. Después podemos seguir subiendo y vamos a encontrar, además de Ecuador, lo que está pasando en Venezuela. Un gobierno que está por una situación de crisis, es un gobierno que no escucha, es un gobierno que no atiende los llamados internacionales, es un gobierno que está cerrado, una dictadura, podríamos llamarlo así, y es un gobierno que ha expulsado 4 millones de venezolanos. En un año. En un año, bueno, en unos años, pero está sacando cálculos de la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, hablan de que en Venezuela salen entre 5.000 personas cada 2 días por todas las fronteras. Y eso está impactando todo el continente, está impactando a Colombia, que ha recibido 1,5 millones de personas venezolanas, y está impactando a Ecuador y a Brasil. Y se están dando cada vez más políticas de discriminación, segregación, rechazo hacia los venezolanos en el continente. Y eso es grave porque se exacerban situaciones complicadas. Y además entonces sigue la ruta de migración hacia Estados Unidos, donde ahí hay muchos casos también de desaparición forzada y de violencia, ¿no? Entonces, si seguimos subiendo por Centroamérica, vamos a encontrar en Honduras, un país completamente en violencia actualmente, una situación donde las maras, los jóvenes actúan con la violencia, son las maras, el fenómeno de la juventud que no tiene alternativas, que genera una violencia brutal, y hoy el presidente de Honduras está en cuestionamiento porque su hermano, la semana pasada, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Y se dice que la condena del narcotráfico fue para financiar la campaña presidencial. Y el pueblo hondureño hoy está en las calles también pidiendo que renuncie el presidente hondureño porque tiene un vínculo con el narcotráfico. ¿Y cómo está la situación de Nicaragua? Bueno, es interesante. Entonces Honduras es un país que expulsa personas. Honduras actualmente también es un país que expulsa migración hacia México y cruza México. Hoy Nicaragua, con una situación de un gobierno de izquierda
que está también reprimiendo brutalmente a su propio pueblo. Y entonces es interesante porque los gobiernos de derecha como Chile y los gobiernos de izquierda también están ejerciendo la misma represión, violando derechos humanos, deteniendo arbitrariamente. Entonces nosotros como activistas de derechos humanos somos unas personas que políticamente tenemos que tener una neutralidad, cuestionar la izquierda y cuestionar la derecha y cuestionar los modelos políticos que reprimen y vulneran personas. Si seguimos un poco caminando hacia arriba, vamos a encontrar a Guatemala con una situación terrible de discriminación hacia las comunidades indígenas, donde había una comisión de Naciones Unidas contra la impunidad que estaba trabajando positivamente y el gobierno de Guatemala que acaba de llegar los sacó, los expulsó y les dijo no quiero comisiones internacionales, ustedes váyanse que yo puedo resolver mis problemas internos. Entonces la cooperación internacional de Naciones Unidas fue expulsada de Guatemala. Y entonces viene México, que es la gran situación donde Donald Trump pide que se bloquee la frontera sur y entonces hoy tenemos el ejército mexicano en la frontera sur, en la frontera con Guatemala, impidiendo que los migrantes entren. Tenemos más de 5,000 migrantes africanos que están hoy en Chiapas y están africanos muchos de ellos, chinos, indios, hay mucha gente que está entrando porque México es una frontera de entrada hacia los Estados Unidos y durante todo el trayecto, hoy tenemos en Tijuana, al otro lado de la frontera, también 10,000 personas que están esperando que se resuelvan sus solicitudes de ingreso a los Estados Unidos. Estados Unidos dijo, bloqueo de la frontera, nadie entra, voy a recibir las solicitudes de ingreso de asilo, pero se regresan a México a esperar la decisión. El porcentaje de asilo de Estados Unidos es del 1%. Entonces, nadie tiene opciones. Y mientras tanto no tienen ni papeles, nada para poder trabajar. México está teniendo una política de manos abiertas y de permisos temporales de trabajo, que eso es importante. ¿Sí? Y el tema tiene que ver un poco también con que no podemos solos desde México atender todo este fenómeno si Estados Unidos no colabora también desde un punto de vista de cooperación para resolver el tema estructural, ¿cuál es la pobreza en Centroamérica? Si la pobreza en Centroamérica continúa, si no hay opciones para los jóvenes, si hay violencia contra las mujeres, los niños no tienen escuela, la privatización sigue, la salud no tiene, la gente tiene que salir huyendo de sus países y Estados Unidos tiene que volver a mirar a Centroamérica para generar cooperación al desarrollo. Que es un poco también, Frida trabaja cooperación al desarrollo, ¿no? Es interesante esa discusión. O sea, de la inversión en las personas para invertir que las personas puedan como transitar, desarrollarse, transitar. Bueno, a su pequeña escala, pero claro. Sí intenta hacer esto. Y, pero entonces la situación finalmente hoy en América Latina es un poco semejante a lo que pudo haber pasado hace 30, 40 años cuando había la influencia grande de Estados Unidos sobre las economías de los mercados, o hay como cambios fundamentales, una sociedad civil más organizada para denunciar y para movilizar y hacer que las cosas muevan. Sí, una sociedad civil más organizada, una sociedad civil con nuevos discursos, con el discurso de protección al medio ambiente, con exigencia de mejores condiciones de vida, respeto al hábitat, defensa de la naturaleza. Hay nuevos discursos que están irrumpiendo en América Latina en la sociedad civil. El discurso del feminismo, por ejemplo, es un discurso que es nuevo, que está irrumpiendo y ha sido muy positivo. La reivindicación del aborto de las mujeres en Chile y en Argentina. Ese discurso es muy nuevo, muy interesante, muy positivo, una sociedad civil muy beligerante, muy capaz de exigir. También tenemos unas democracias sólidas, donde hacía mucho tiempo no veíamos la presencia del ejército, pero desafortunadamente estamos volviendo a ver que las democracias y los gobiernos son incapaces de atender las demandas sociales. Creíamos que habían capacidad de negociar. Pero ahí es donde el narcotráfico finalmente tiene un poder grande porque casi puede alimentar más a los pueblos que los estados lo están haciendo. Bueno, ¿no? Yo creo que el tema de Chile, Argentina y algunos otros países no es un tema de violencia del narcotráfico. No. Digamos, allá habría que diferenciar, ¿no? En México sí se nota que hay una presencia fuerte en estados del norte, por ejemplo, lo que acabamos de ver en Culiacán, en Sinaloa, ¿no? Donde hay una cultura del narcotráfico. Sí. El narcotráfico lleva 20, 30, 40 años construyendo las relaciones económicas y las relaciones sociales. Y entonces acabar con eso es muy complejo. Estamos en una situación difícil también allí,
porque el control del narcotráfico y de las instituciones del Estado es evidente. Gracias por responder a todas esas preguntas. Más una última antes de dejar la antena. ¿Cuáles son sus desafíos de este año entrante? Bueno, seguir trabajando en la democracia, seguir profundizando el desarrollo social, seguir exigiendo las mejores condiciones de vida para las comunidades, en concreto intentar que no se den casos de desaparición de personas. Porque ¿cuántas personas desaparecidas? En México hay 45.000 personas desaparecidas durante el gobierno de Calderón. 2006. 2006, Calderón, Peña Nieto. En 12 años tenemos 42.000 personas desaparecidas. Es un tema terrible. Vamos a seguir exigiendo en que se encuentren a esas personas. Nuestro trabajo es, acompañamos a las familias en las fosas, para que se puedan sacarla. Me faltó algo interesante, perdón, muy rápido, Colombia. En Colombia está pasando algo importante y es el asesinato de líderes sociales. El asesinato, han matado más de 200 líderes sociales en el proceso de paz. Líderes campesinos, indígenas, de mujeres que han sido asesinados. Es decir, está volviendo la construcción militar, del paramilitarismo, del asesinato de líderes sociales de manera terrible, y el regreso de algún sector de las FARC que se regresa a la guerrilla es grave y es un síntoma de que las cosas no están caminando muy bien. Entonces, quiero invitar a la comunidad estudiantil, a los estudiantes, a que vayan a México. Nosotros en Ideas, en la página web ideas.org, tenemos un programa de pasantías, que los estudiantes puedan ir, nos envían un correo electrónico y podemos recibir algunos abogados, activistas de ciencia política, estudiantes de sociología, para que apoyen el trabajo que hacemos. Perfecto, pues muy importante información. Muchísimas gracias, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, y por pues todo lo que está haciendo para su país, para los derechos humanos en el mundo, porque pues la situación de los defensores de derechos humanos no es fácil. O sea, muchos están como corriendo riesgos muchas veces para su vida y tal. Entonces, mil gracias por explicarnos esto y por pues su combate. Honrados haberte tenido aquí, y gracias a Radio Campus, Sam TV y Frida por todo. Gracias. Vision libre, une vision libre de la diversité.